Hola a todos. Me imagino que conocéis este tipo de pinceles, los pinceles que llamamos rigger. Son pinceles finitos que se utilizan para hacer detalles, líneas muy delgadas en nuestras acuarelas, por ejemplo, para utilizarlos cuando pintamos árboles y hacer ramas muy delgadas, muy finitas, o postes de luz o cables de tendido eléctrico. Ese es el uso que habitualmente damos a los rigger, pero hoy vamos a hacer una acuarela utilizando los rigger de una forma muy diferente. ¿Creéis que se podría hacer un retrato con un rigger? Pues vais a ver que sí, y además que el resultado está muy bien. Bueno, vamos a hablar de unos pinceles que se suelen conocer con el nombre de pinceles rigger. Son pinceles normalmente de pelo alargado, de punta muy fina, que se suelen utilizar para trabajos muy precisos en los cuales tenemos que realizar líneas muy delgadas, ¿no? Los hay de pelo más suave, como estos que tengo por aquí, o de pelo más duro, como esta serie. Algunos cargan por tanto más agua, los que son de pelo más suave cargan más agua, los que son de pelo más duro cargan menos agua, y sirven, como os digo, para hacer trabajos finos, por ejemplo, cuando queremos realizar un trabajo en el que metemos unos cables en el paisaje urbano, o queremos realizar un trabajo donde metemos ramas muy finitas en un árbol, etc. Ese es el uso habitual de estos pinceles, pero yo hoy quiero enseñaros un uso alternativo, ¿no? Su pincelada, digamos, clásica es una pincelada muy delgada, como os digo. Si por ejemplo tenemos que pintar algo parecido a un árbol, pues son pinceles que digamos, se pierde un poquito el control sobre ellos, pero nos dejan líneas pues bastante delgadas, de las cuales luego, si por ejemplo pintamos un árbol, podemos sacar ramas más finas. Cuanto menos presión ejercemos sobre la punta del pincel, las líneas son más delgadas, y como veis, pues podemos ir trabajando un poquito con este tipo de pincelada más, donde tenemos menos control y que nos da, digamos, un trabajo de muchísima precisión en cuanto a la delgadez de la línea, ¿no? O si, como os decía antes, queremos realizar en unos cables, en un tendido eléctrico, ¿no? Pues digamos que estos pinceles nos permiten sacar líneas muy finas, ¿no? Que van un poco conectando espacios y demás, ¿no? Bueno, son pinceles que sirven sobre todo para esto. Pero como os decía, yo quería enseñaros hoy un uso diferente de estos pinceles, un uso más relacionado un poco con aprovechar esta cualidad que tienen estos pinceles de no permitir que tengamos mucho control sobre el pincel, ¿no? Y eso hace que la gestualidad de la pincelada pues sea algo muy atractivo, ¿no? Incluso para pintar cosas que no sean exactamente líneas, ¿no? Yo estoy aplicando mucho esto últimamente con los retratos, que es una disciplina que me gusta mucho, y hoy vamos a hacer un retrato utilizando exclusivamente este tipo de pinceles, y quiero que veáis un poquito el resultado, ¿no? Porque nos va a dar, como veremos, una cualidad completamente distinta de mancha, de línea, etcétera, y un resultado bastante especial, ¿no? Es utilizar unos pinceles que no están diseñados para lo que vamos a hacer, pero que sirven muy bien para lo que vamos a hacer, para darle un resultado distinto, una característica diferente y algo especial, digamos, que no solemos ver en la acuarela. Vamos a ello. Bueno, y lo que vamos a hacer va a ser trabajar con un retrato, un retrato que tenéis por aquí. Es el retrato de una mujer muy simpática, y vamos a intentar hacer un retrato únicamente con pinceles en rigger. Vamos a utilizar mucho la línea, pero también vamos a utilizar el pincel de manera que el pincel pueda manchar superficies y no solamente circunscribirse a esa labor de delinear, digamos, el contorno de los objetos o el detalle de los objetos, sino también darnos un poquito
jugando con el agua, la calidad de mancha que estamos buscando, que es una mancha un poquito diferente, ¿vale? Entonces, bueno, voy a hacerlo directamente, vamos a trabajar directamente con el dibujo. Podéis, si os sentís más seguros, hacer el dibujo primero a lápiz, ¿verdad? Y después trabajar con el pincel. Yo voy a hacerlo directamente y voy a utilizar, como hemos dicho, exclusivamente este tipo de pinceles, ¿no? Voy a hacer un retrato monocromo como este original que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a coger un poco de tinta neutra y vamos a ir trabajando con tinta neutra, que es un color. Muchos me preguntáis si la tinta neutra es tinta china, etcétera. No, la tinta neutra es un color de acuarela que está disponible en muchas marcas de acuarela y que es un color transparente, bastante transparente, y cuando trabajamos mezclado con otros colores, pues nos mantiene un poquito la propiedad de los otros colores, aunque los oscurece, ¿no? Pero no es un negro opaco, es un negro transparente, ¿no? Más bien tirando un poquito a, dependiendo de la marca, a un gris más azulado, como puede ser también el azul índigo, como puede ser el gris de Paint, etcétera, ¿vale? Comenzamos a manchar utilizando el pincel no solo con la punta, ¿no?, sino también un poco con la panza, tumbándolo y utilizando su superficie más amplia para generar estas manchas, que son manchas un poco aleatorias y casuales, no son manchas continuas, sino que la propia dificultad de controlar un pincel con el pelo tan largo hace que las manchas no sean muy precisas. Estamos trabajando con bastante agua en este inicio porque estamos trabajando sin dibujo previo y por lo tanto queremos tener una cierta posibilidad de corregir, ¿no? Por eso las manchas son todavía como no muy definitivas, ¿no? Así que en esta primera capa, mientras vamos encajando el rostro, vamos utilizando bastante agua en la mezcla. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de hacer retratos es ser capaces de guardar unas proporciones adecuadas. Normalmente uno de los errores típicos es que solemos hacer las narices muy largas, así que tened cuidado con ese tema. Y yo siempre me fijo un poco en la distancia que hay entre la ojera y la aleta de la nariz para conseguir que esa proporción funcione. Vamos también planteando la boca. Ojos, nariz y boca son los puntos de anclaje del rostro. Y aprovecho para ir metiendo a la vez, en algunas ocasiones líneas, en otras ocasiones manchas, para ir un poco sacando los volúmenes. Vamos trabajando un poco en las mejillas, en la parte superior de las cejas, oscureciendo para que consigamos el volumen, las comisuras de los labios, y poco a poco vamos un poco centrando lo que es los puntos de anclaje del rostro. Nariz, mirada sobre todo, boca, son esos tres aspectos donde más tenemos que poner el cuidado. Como veis, poco a poco voy tanteando un poco para ir sacando el óvalo del rostro y continúo siempre con bastante agua en la mezcla para ir avanzando sobre seguro. En la parte superior voy a ir trabajando un poco el hueco del pelo y ya vamos marcando un poquito el pañuelo que rodea el rostro. Como veis, algunas de las líneas son líneas propias de los pinceles Rigger y otras de las líneas son más bien manchas que puedo ir haciendo con estos pinceles al utilizarlos de manera más descontrolada o más horizontal. Esta propiedad que tienen estos pinceles de servir a la vez de elementos que delinean de manera precisa y ser elementos que de una forma no muy controlada producen manchas interesantes es algo que me encanta de este tipo de pincel. En condiciones normales podríamos haber hecho este retrato con otros pinceles más grandes, pero quería demostraros un poco cuál es el resultado utilizando estos pinceles tan finos.
Vamos introduciendo valores tonales un poquito más oscuros, que van a servir para fijar un poquito el óvalo del rostro, la nariz, los orificios de la nariz. En la nariz vamos a sombrear y dejar en la punta de la nariz un brillo blanco que va a ser el volumen de esa zona, ¿no? Muy importantes esos brillos blancos, tanto en la nariz como en las pupilas, y preservar el blanco del papel para esto es la mejor opción. Nuestra primera capa ha sido con bastante agua, de tal modo que han quedado las manchas muy livianas, ¿no? Ahora es momento de ir un poco acentuando, porque vamos teniendo también más certezas en lo que se refiere al planteamiento del rostro. Así que ahora ya podemos ir poco a poco introduciendo manchas más rotundas y líneas más rotundas en ojos, en nariz, en boca. De manera que el retrato va creciendo y la personalidad del retratado también va adquiriendo un carácter especial. Como veis, aprovecho también para marcar líneas, para dibujar en una palabra con el pincel y sacar también algunas arrugas, algunas líneas del rostro. Algo que también me gusta mucho es combinar distintos tipos de línea, líneas en húmedo, líneas en seco. Esa variedad de línea y variedad de borde le da mucha personalidad a las obras. Incluso podemos introducir líneas muy oscuras, seco sobre seco prácticamente, que nos ayudan a contrastar con las zonas más suaves y más perdidas. Vamos intensificando el volumen en determinadas zonas, en las mejillas, en la base de la nariz, en la boca. En los bordes del óvalo del rostro. No hace falta que definamos mucho algunos elementos como el pañuelo, el vestido, etc., ¿no? Lo más importante en el retrato es el rostro. Esos puntos de anclaje que hemos denominado, que es la mirada, que es la nariz, que es la boca, que son los que marcan un poco el carácter del personaje. El resto de la figura puede quedar apuntada, sugerida y no tan completada. Me encanta el aspecto incompleto, por decirlo así, de este tipo de retratos. Nunca me han gustado las cosas demasiado acabadas, prefiero algo que tenga esa frescura del apunte, de la ejecución rápida. Vamos a profundizar en las sombras de la nariz y de este modo también el volumen de la nariz y los brillos serán más importantes. Lo mismo también en la parte de las órbitas de los ojos. Y también aprovechamos para introducir ahora sí algunas líneas propias de los Rigger, líneas más finitas que nos pueden ayudar a definir mejor algunos rasgos o la dirección de los planos del rostro. Estas líneas delicadas de último momento en el rostro también ayudan a completar el carácter del personaje. Continuamos con el proceso, intensificando algunos valores tonales, algunas sombras, sacando algunas arrugas del rostro.
y poco a poco nuestro retrato va tomando forma. Algunas pinceladas ahora más sueltas, más gestuales, nos ayudan un poco a darle otro carácter no tan acabado. Y vamos a profundizar la sombra debajo de la nariz, la sombra que la nariz proyecta sobre encima de la boca, y con algunos toques más vamos a ir acabando este retrato, hecho de principio a fin con un solo pincel, un pincel Rigger finito, y que espero que os haya gustado. Practicar este ejercicio, que es muy recomendable. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.